Buen día, hermanos y hermanas. El tema hoy va a ser las cosas bíblicas que son las más importantes, porque muchos piensan o asocian la Biblia o relacionan la Biblia con religiones, catolicismo, cristianidad, testigos de Jehová, mormones, pentecostales. Pero la Biblia es el verdadero Jesucristo. Okay, eso no es mi propia Biblia. Eso es la Biblia traducida de las lenguas de hebreo y griego a la lengua de español. Entonces es importante de utilizar esa Biblia porque no es preferencia, es la Biblia que fue traducida, como Dios dijo en su palabra en Isaías capítulo 28 versículo 11. Además que eso también, esa Biblia contiene todos los libros de la Biblia, que no contiene aún la Reina Valera antigua o la Santa Biblia 1909, aunque es buena, el problema es que no es completa. Y es la razón que, aunque esa Biblia es escasa, de propósito esa Biblia no es popular o no se encuentra en todos lados, lamentablemente, pero también Dios ya nos da entendimiento de qué poder Él dio a Satanás. Además de entregar a Satanás ese mundo, también qué poder tiene Satanás para engañar o hasta qué punto. Para que con la Biblia podemos evitar las mentiras, crecer en entendimiento, en mansedumbre, en humildad y en justicia. Entonces, vamos a comenzar en Deuteronomio capítulo 8, porque muchos, para ellos, como el Antiguo Testamento es algo ya pasado, algo impío. Falsamente, y por los engaños de las iglesias y cristianidad, catolicismo, no entienden a cosas que Jesucristo verificaba que eran parte de sabiduría, que es necesario para obtener la vida eterna. Guardando los mandamientos es una de las maneras de procurar la vida eterna. Conforme a San Mateo capítulo 19 versículo 16 y versículo 17 y San Marcos capítulo 10 versículo 17 hasta 22 y muchas otras escrituras. Romanos capítulo 3 31, Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Pausa esa grabación y revísalo para sí mismo. Entonces, es como tú debes que ser. No confíe en mí, confíe en Dios y verifica cualquier escritura citada, verifícalo. Verifícala para sí mismo. Ok, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y afligióte, hízote haber hambre, y susténtote con maná, comida que no conociste tú ni tus padres la conocieron, para hacerte saber que el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Entonces tenemos que conocer todas esas escrituras en la Biblia. La cosa, principio que tenemos que hacer es como mandó Jesucristo, el bíblico Jesucristo, que tenemos que aprender de Él, porque Él ya nos advirtió y nos dio advertencia que en esos días postreros habrán muchos falsos Jesucristo, muchos que dirán que sean el camino como cristianidad,
o catolicismo que reemplazaron Jesucristo o engañaron a la gente para pensar que de tener Jesucristo tiene que ser cristiano, tiene que ser católico, tiene que ser testigo de Jehová, tiene que ser pentecostal, tiene que ser adventista. No, eso es doctrina y mentira de hombre y engaños diabólicos de Satanás, de ir en un camino que no es solamente Jesucristo y la Biblia. Entonces, cuando tenemos que leer de el verdadero Jesucristo a través de toda la Biblia, pero comenzamos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio, pero se encuentra Jesucristo en toda la Biblia, y teniendo el fundamento de Jesucristo, y cuando Él enseñaba, vamos a entender más la sabiduría, o cómo guardamos los mandamientos. Y si los mandamientos fueron abrogados, como enseñan toda iglesia y toda religión, que todas mienten. Vamos a seguir. Entonces, entendemos la importancia de la palabra. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 23, y para entender la gravedad de por qué la Biblia es tan importante. Porque muchos se confunden cuando hablan la Biblia, como yo hice cuando yo estaba chico. Trataba de leer la Biblia, pero para mí era palabra larga y confuso. No era algo que podía procurar entendimiento cuando yo era chico, pero bajo las mentiras de cristianidad. Pero gracias al Señor, cuando comencé a aprender la Biblia, ahora es más claro para mí, más transparente. Ahora entiendo lo que estoy leyendo, gracias al Señor, porque estoy pidiendo a Dios de regalarme su entendimiento, de permitirme habitar con Jesucristo para abrir mi mente de entender la palabra. Ahora estoy orando como los rectos en la Biblia oran, como ejemplo, como Jesucristo nos manda de orar, cosas que jamás hice. Es la razón que por seguir los mandamientos y temer a Dios a través de hacer su palabra y sus mandamientos, ahora Él está teniendo piedad y mostrando su lado misericordioso de mostrar a nosotros que Él dice, pero tenemos que hacerlo como Él quiere, no como nosotros queremos. Y eso es siempre el problema. La gente quiere decir a Dios, te voy a adorar así, o aprendí eso y es como adorarte, en vez de aprender de Dios, como adoramos a Dios. Entonces, Proverbios 6, versículo 23. Porque el mandamiento candela es, y la ley luz, y camino de vida las reprensiones del castigo. Entonces, mostrándonos que cuando aprendemos, o aún ese momento, si es la primera vez que has oído cualquier cosa de la Biblia, o tener un siervo verdadero leyéndole la Biblia, confiamos en la Biblia, no te estoy diciendo de confiar en mí. Tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo, la Biblia. ¿Y qué nos muestra la Biblia? Que sus mandamientos y la ley en la Biblia no es algo impío, no es algo del pasado, sino la Biblia que tiene mandamientos desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos muestra que eso es nuestra antorcha, eso es lo que nos guía en ese mundo de tinieblas e impiedad y maldad. Entonces, muy importante, familia, que tenemos que quedar en la Biblia, quedamos en el verdadero Jesucristo, habitamos en la palabra, para que podamos entender la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque la cosa que importa a todos, hasta animales, que obviamente no están cualquier animal en nuestro nivel, como ser humano, como la más alta de las criaturas de Dios. Pero lo que tenemos que entender es toda cosa quiere sobrevivir, quiere vivir, quiere escapar a la muerte, incluyendo nosotros.
Pero el problema es que hay tantos engaños y lo que nos ha presentado Dios y el escoger de guardar sus mandamientos y vivir, y quebrar sus mandamientos y morir, eso no ha cambiado. Y para vivir tenemos que negar a nosotros mismos para agradar a Dios. Tenemos que hacer su palabra, que es diferente de lo que estamos haciendo hoy, incluyendo los en religión o cristianidad, diciendo que aman a Dios o que conocen a Dios. No están siguiendo a Dios, están siguiendo a Dios a través de hombres, como está escrito. Su temor de Dios viene de los preceptos y palabras de hombres. Y es la razón que tenemos que quitar iglesia, quitar hombres y seguir la palabra. Y aún los verdaderos siervos de Dios, que son pocos, van a guiar cualquier persona a la Biblia, a Jesucristo, al Padre Celestial a través de Jesucristo por la Biblia, en vez de guiándoles a una iglesia, guiándoles a cristianidad, guiándoles a pentecostales, guiándoles a adventistas. Eso comprueba que una persona no es un siervo verdadero de Dios. ¿Entiende? Ok. Entonces, vamos a seguir. Eso es Mateo, capítulo 16, versículo 25. Porque muchos quieren sobrevivir, pero el problema con ese mundo y también con la falta de entendimiento de la Biblia, el problema es que Satanás es una fuerza espiritual. Entonces es más fuerte que nosotros, que somos hueso y carne, o sangre y hueso. Entonces, con la Biblia nos aumenta el Espíritu de Dios en nosotros y habitamos con el verdadero Jesucristo, así, y nos hace ser más espiritual, más fuerte. Déjame mostrar eso con la Biblia, aunque yo sé que es así, déjame comprobarlo. Es Juan 6:63, que el Espíritu de Dios se concuerda con su palabra y nos hace espiritual su palabra. Entonces eso es Juan capítulo 6 y versículo 63, para que entiendas Mateo 16 aún mejor. Entonces, si el Señor permite y si usted quiere, entonces Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne a nada da aprovecha. Las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. Entonces, déjame comenzar otra vez. El Espíritu es el que da vida. La carne a nada da aprovecha. Entonces, para resucitarnos, porque muchos están como una mente muy con mucho sueño, están durmiendo, están como zombies que están viviendo pero ya muertos espiritualmente. Entonces, y si siguen así, van a llegar a hacerlo físicamente, muerte también. Entonces, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne a nada aprovecha, porque muchos buscan fumar para relajar la mente o para escapar sus problemas, fumar cigarrillo o fumar marihuana, o fumar o usar droga más fuerte, heroína, cocaína, hacer más pecados para aguantar sus dificultades hoy en día, problemas con su familia, problemas con su matrimonio, problemas con sus novios o novia, o en su vida, faltando dinero, cualquier cosa. La gente
están engañados por Satanás cuando están en problemas de buscar vicios y cosas conforme a la Biblia que son pecados. No cada vicio es pecado, pero buscan cosas que no aprovechen nada. Buscan sobrevivir en vez de mejorar, en vez de fortalecerse, que nos da la Biblia. La Biblia nos dice que en Proverbios 24, versículo 5, que un hombre sabio, que él prolifera en fortaleza, que él se fortalece, que se pone más fuerte, y él de sabiduría se aumenta en ser como no lo puede mover, que es más fuerte, más firme, que aguante más. Pero sin la Biblia, ¿cómo podemos ser así? Es la razón que tú ves a la gente con sus problemas, es demasiado, están abrumados siempre. Y escapan a través más pecado. Algunos hombres gustan acostar con muchas mujeres para escapar de su problema, viviendo en la casa de su padre como hombre. Entonces vayan haciendo cosas o buscan vender droga para procurar más plata. Están muy perdidos. Pero cada cosa carnal que buscan para escapar sus problemas no le va a aprovechar nada. Pero ¿qué nos aproveche? Vamos a seguir. Juan capítulo 6 versículo 63. Las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. Entonces esas palabras en la Biblia son las palabras del Padre Celestial y su Hijo elegido Jesucristo, que también el Padre Celestial nombró a Jesucristo su verbo, su palabra hecha carne. Entonces cualquier cosa que dice Jesucristo es sabiduría, es lo que nos da vida. No solamente las palabras de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero en la Biblia entera también es Jesucristo. El Antiguo Testamento es Jesucristo, conforme a Salmo capítulo 40 versículo 7. Entonces leyendo tales escrituras nos da entendimiento y nos va a llevar a la vida. No solamente hoy superando nuestros problemas, resolviendo dificultades, también para literalmente de estar de pie delante de Jesucristo. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Ahora Mateo capítulo 16. Sí, capítulo 16, versículo 25. Dice, porque cualquiera que quisiere salvar la vida, la perderá. Entonces, la Biblia no se contradice. Lo que Dios está diciendo, lo que Jesucristo está diciendo, es que si queremos salvar la vida, de seguir haciendo lo que estamos haciendo o lo que valoramos o cómo vivimos ahora, eso no es como vamos a procurar la vida o salvar la vida. Ok, déjame leerlo otra vez. Dice, porque cualquiera que quisiera salvar la vida, la perderá. Entonces, muchos están tan preocupados de su vida o la vida de sus hijos o el futuro de sus hijos. Satanás, por no enfocar más en Dios y su palabra, Jesucristo, como es el gran mandamiento, el primer mandamiento, el mandamiento más grande, la gente poniendo sus hijos están torcidos en sus pensamientos porque están trabajando 2 trabajos y más para cuidar a los hijos, y esos mismos hijos no tienen su padre para guiarnos, su madre para guiarla o guiarlos. Entonces se fallen. La calle, las pandillas,
el acceso a ganar plata por sexo, cosas así, ya los van a comer. Así es. No solamente en Brasil, no solamente en Colombia, no solamente en Venezuela, no solamente en los Estados Unidos, no solamente en Miami, no solamente en Nueva York, no solamente en California o Texas, donde quiera que estemos. Entonces, las formas que estamos buscando salvar la vida solamente nos causa de perder la vida. Vamos a seguir. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, cuando verdaderamente sigamos a Jesucristo, conforme a Juan 6:63, conforme a lo que Él manda, lo que Él dice, vamos a conseguir la vida, vamos a prosperar en esa vida, no vamos a ser ricos, vamos a tener suficiente, vamos a tener Dios protegiéndonos de cualquier peligro, de criminales, de cualquier peligro que existe, aún enfermedades, cualquier cosa, aún si uno cae en enfermo, Dios nos va a cuidar y nos va a sanar. No tenemos que preocuparnos de COVID o nada, pero el problema es que tenemos, como se dice, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará, porque muchos están muy fijados en haciendo lo que le dé la gana, o lo que ellos piensan, cómo ganar plata, cómo trabajar muchas horas, o cómo hacer las cosas conforme a la rutina que ya están haciendo. Y cuando Dios se presenta a través de uno de sus pocos siervos verdaderos, o ahora en línea con uno de sus pocos siervos verdaderos, muchos, tengo cosas que hacer, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, en vez de tener la habilidad y los frenos de pausar y oír de las cosas que son más importantes y que es la vida. Muchos están buscando o corriendo tras lo que ellos piensan que es la vida, o lo que ellos piensan que es importante, que no son importantes, no son mayor que Dios, que nos da vida o nos quita la vida rectamente o en justicia. Vamos a seguir. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si gregare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, piénselo. Si el trabajo era tan importante o era tal como usted lo valora, ¿no sería mejor tu vida? ¿No sería más bendito Dios? Sí, tiene plata, pero no puedes convivir con cualquier persona, aún el padre de tus hijos. Conseguirse otro hombre, tampoco él. Entonces ni sabes elegir hombres, y quizás si consiga o conoces un buen hombre, no tiene atracción o no quiere él. Aún si fuera de Dios, tú ni sabes eso. Dios es amor, pero cuando tiene que ver con amor, tú no buscas a Dios para guiarte o aplicar sus escrituras para buscar una buena mujer como hombre o un buen hombre como mujer. Para ti, teniendo una cruz sobre tu cuello, que es un ídolo conforme a la Biblia, ni sabes eso, conforme a Éxodo capítulo 20, versículo 22 y 23. O también lo mismo en el Nuevo Testamento, los Hechos capítulo 17, versículo 24, 25. También ese mismo capítulo, Hechos capítulo 17, versículo 29. Pero por falta de entendimiento y estando bajo toda esa idolatría y esas mentiras y engaños que nos lleva fuera de Dios, lejos de Dios, por no saber eso, siguen haciendo la cosa, personas, y valorando las cosas que nos sirven. Es la razón que tenemos que conocer y aprender la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia.
como hemos aprendido en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, San Juan capítulo 6 versículo 63 y mucha otra escritura, Mateo 4 versículo 4. La vida es, la palabra es nuestra vida, es como podemos vivir, sin eso no podemos. Igual Jesucristo es la palabra, entonces sin Jesucristo, sin la Biblia no podemos vivir, y muchos buscan seguir un ídolo de Jesucristo, un símbolo falso de Jesucristo, una representación engañosa de un hombre rubio, un hombre llamado blanco, aunque somos gente de color. Nuestro opresor no va a salvarnos. Y cuando hablamos de eso, dice que el color no importa. Pues importa cuando quiera engañar a la gente. Por siglos, como han hecho la gente llamada blanca. Entonces ya es tiempo, en vez de ser engañado, en vez de hablar lo que tú piensas que es importante o no, comienza a aprender la Biblia. Si el color de Jesucristo no era importante, Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 y 15, no nos iba a dar el físico de Jesucristo. Hasta cómo era su cabello, que era enlanado, como dicen nuestra gente, pelo malo. Pero ¿a dónde hemos aprendido eso? De nuestros enemigos, nuestros opresores, que nos esclavizaron. Y también todavía está oprimiendo a nosotros. Entonces, en vez de oír la gente que es su deber de mantener su posición en el mundo y mantener sus pies sobre nuestro cuello, mejor de oír a nuestro Señor Jesucristo, que nos había puesto en la mano de ellos por castigarnos por quebrar sus mandamientos, y sigue castigándonos igualmente. Estábamos bajo la gente que están oprimiendo a nosotros, los españoles, los llamados europeos, en los Estados Unidos, en Colombia, en cualquier parte de Latinoamérica. Ellos mismos son descendientes de los que nos estaban oprimiendo en nuestra tierra, la tierra de Israel. Somos los descendientes de los verdaderos israelitas. Somos verdaderamente israelitas. Y eso no es una religión, eso no es un pensamiento, eso no es, a mí no me gustan los llamados judíos. No, ellos no son los verdaderos judíos, conforme a San Lucas capítulo 21 versículo 24. Jesucristo nos nombró nos mostraba que los gentiles estén en la tierra de Israel hasta que su fin llegará en esos días postreros. Entonces cualquier persona en la tierra de Israel no son los verdaderos judíos. No pueden, porque los verdaderos judíos están en esclavitud a través del mundo entero. Si no su tierra de Israel. Entonces es muy importante de aprender a la palabra, porque el mundo es fantásticamente engañoso y Satanás hace su trabajo bien para engañar, para confundir, para hacer uno seguir mentiras o no identificar qué es verdadero o qué importa. Ok, entonces eso es muy importante. El capítulo entero es bueno, pero acabamos de leer Mateo capítulo 16 versículo 25 y 26. Vamos a San Marcos y vamos a pausar acá. Hay mucha más escritura, ustedes tienen que estudiar diligentemente ustedes mismos. Eso es su vida, eso es secreto, y para aprender la voluntad de Dios, y solamente tiene que orar a Dios por entendimiento y Él te va a dar, y desde entonces sigue la palabra de Dios. Dios nos dice que todos tienen buen entendimiento, que guarden sus mandamientos. Eso es en Salmos capítulo 111 versículo 10. Y también muchas más escrituras, como en 1 Pedro 2 versículo 6 hasta versículo 8. Entonces hay mucha escritura que nos muestre que para tener sabiduría tenemos que hacer los mandamientos. También haciendo los mandamientos que se encuentran a través de toda la Biblia. Sí, no tenemos que sacrificar animales ya, porque vino Jesucristo como el cordero y la oveja de Dios, y fue sacrificado o
matado por nosotros, sacrificado por nosotros. Gracias al Señor, porque con Jesucristo tenemos chance de sobrevivir. Entonces ya no tenemos que como sacrificar o hacer holocausto de animales ya, porque ya fue sacrificado Jesucristo eternamente. Pero aún hay muchos más mandamientos aparte de eso en el Antiguo Testamento que todavía tenemos que seguir. Y el Antiguo Testamento no es en contra del Nuevo Testamento. Y es uno de los engaños que por faltar entendimiento de la Biblia y del Antiguo Testamento, muchos no saben cuando está siendo engañado o a dónde están enseñando mentiras. O qué mentiras ya tienen en su mente pegado. Entonces, vamos desde aquí, vamos a San Marcos 10, versículo 17. ¿Ok? Porque eso es otra escritura que nos procura la vida, que nos da vida. Tenemos que aprender aquellas y cualquier otras escrituras que nos muestra, especialmente la boca del Señor Jesucristo, que tenemos que hacer para conseguir vida eterna. Que también incluye honrando a su madre y a su padre y a su madre. Eso era el primer mandamiento que también tenía promesa. Cuando leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 12, a donde se encuentran los 10 mandamientos. Aunque ese capítulo contiene los 10 mandamientos, el único que nos dio promesa, y Pablo en Efesios 6 habló de eso, por honrar a nuestro padre y a nuestra madre, aun si no fueran buenos. Eso no es, si son buenos los voy a honrar, si no son buenos, no podemos así. Si eran buenos o malos, tenemos que respetarlos, tenemos que honrarlos. Y así Dios te va a cuidar y va a hacer que tus hijos te honrarán. En vez que ellos prestando atención a tus errores. Ay, no me gusta que hace eso, no apreciaba eso, a mí eso. No, un niño debe que saber su lugar. Y en ese mundo, por no seguir la palabra de Dios, es obvio que los niños están fuera de orden, consentida, desobediente y arruinando sus vidas antes que comienzan. Esta es la razón que muchos fallecen temprano, o mientras que son jóvenes o adolescentes. Qué lástima. Pero es en nuestra mano y para cambiar eso y para ayudar a nuestros hijos para obtener la vida eterna y prosperar en sus vidas, en esa vida que no está pasando, si tienen plata o no. Pero es importante seguir a Dios verdaderamente. Entonces, Marcos capítulo 10, versículo 17. Ok. Dice, y saliendo él para ir su camino, uno corriendo y hinchado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Entonces, una pregunta fantásticamente importante. Y una pregunta que tenemos la bendición de la historia de leer y aprender también. Entonces, mira la respuesta que le va a contestar Jesucristo. Y Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno sino un Dios. Entonces, mostrándonos que Jesucristo era bueno, pero Jesucristo no solamente en el pasado, pero hoy en día Jesucristo nos está dando mandamiento para siempre, que muchos, si uno habla de Dios o es conocido hombre de Dios o cualquier cosa, una persona santa, que la gente lo va a ensalzar, la gente lo va a levantar, la gente lo va a glorificar. Y ese hombre estaba refiriendo a Jesucristo como maestro bueno.
Sí, Jesucristo así era, es el maestro bueno. El problema es que ese mismo hombre, por la tradición y por ensalzar cualquier hombre que habla de Dios, así hizo a Jesucristo, mañana o el mismo día va a hacer lo mismo y ensalzar a un hombre que es impío o falso profeta, porque está en la posición que todos lo están adorando y engrandeciendo a la persona. Entonces es muy importante que entender eso. Esa es la razón que Jesucristo dijo. Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Aunque Jesucristo era bueno, estaba dando una lectura a ese hombre y también a nosotros. Dice, ninguno hay bueno, sino un Dios. Entonces, solamente los únicos que tienen el título de Dios es el Padre Celestial y su Hijo unigénito Jesucristo. Es la razón que Dios identificó a Jesucristo en Génesis capítulo 1 versículo 23. Esta razón que Dios es plural, porque ese Jesucristo y el Padre Celestial son los únicos que son nombrados o tienen el título de Dios. Los únicos que son buenos. Entonces cualquier persona o otra persona, aun si habla de la Biblia o Dios o Jesucristo, es imperfecto. Entonces tenemos que seguir la Biblia, Jesucristo, no a hombres. Cualquier que es digno de seguir, no deje que ninguno la sigue, solamente va a usar y ser dirigido por la palabra y dirigir a cualquier persona a la misma palabra, Jesucristo. ¿Entienden? Ok. Entonces, vamos a seguir. Entonces, ahora está contestando su pregunta. Dice, los mandamientos sabes. Entonces, para poseer la vida eterna, tiene que guardar los mandamientos. Y Jesucristo lo está diciendo. Los mismos mandamientos del Antiguo Testamento es en el Nuevo Testamento cómo logran o cómo poseemos la vida eterna. Deje de seguir y oír esas mentiras de cristianidad y iglesia que enseñan mentiras abominables, como Jesucristo vino para abrogar la ley, o a través de Jesucristo ahora podemos quebrar la ley o quebrar los mandamientos. Jesucristo cumplió los mandamientos que nos permitió de tener divorcio. Jesucristo, pero todavía están divorciando en contra de Jesucristo. Lee San Mateo capítulo 19 versículo 3 hasta versículo 12. Para seguir en el tema, también Jesucristo era nuestro sumo sacerdote eterno. Salmos capítulo 110 versículo 4. Entonces hoy en día, por falta de entendimiento, tiene hombres como cura, hasta el punto que les llaman en la iglesia católica papa. Padre, disculpe, perdóname por qué. Y eso es en contra del mismo Jesucristo en San Mateo capítulo 23 versículo 9. Que no llame ningún hombre tu padre. Obviamente tienes tu papá en la casa o padre, sí, pero un hombre en que habla de Dios es lo que ellos hablan padre, es lo que Jesucristo estaba mandando que no podemos hacer, pero por falta de entendimiento siguen eso, por los engaños espirituales satánicos de ese mundo y las enseñanzas falsas acerca de Dios y acerca de Jesucristo. Así hacen la gente en contra de Dios perfectamente. Y ya tenemos que dejar eso, porque eso no procura la vida eterna. Y no procura cualquier éxito o prosperidad en la vida con sus hijos, con su mujer, con su hombre, cualquier situación. Es miseria. Dios es recto, no nos va a bendecir si estamos haciendo en contra de lo que Él manda de nosotros. Es simple. Entonces dice, los mandamientos sabes, no adulterarás. Adulterar es cuando una mujer que tiene hombre, novio, hombre, lo que sea, amigo con beneficio, y anda con otro varón. Eso es
un ejemplo de adulterio. Otra forma que uno puede adulterar es un hombre que anda con una mujer que ya tiene hombre. Es otra forma de adulterio en el lado de un hombre. Otra manera que puede adulterar un hombre, y si él tiene una mujer y sin causa él deje a ella no dejaba a él deje a ella sin causa. Causa es que ella está cometiendo adulterio con otro, o está y decide alejar de él, y cuando él está hablando con ella está siguiendo demonios o algo así, o brujería y idolatría, bebiendo sangre o haciendo cosas mientras alejando de él. Ok, pero específicamente cuando una mujer anda con otro varón, es cuando Dios da permiso que el hombre puede dejar a ella sin ser culpado. Y también si ella deje a él y no quiere nada que ver con él y sale, él está sin culpa. Una mujer, si consiga hombre y deje a ese hombre, tiene que quedar soltera. Una mujer no es un hombre. Una mujer fue hecha para hombre. Es la razón que muchas no quieren seguir a Dios verdaderamente, quieren seguir a iglesia, que no quieren ofender a las mujeres o decirles la verdad, porque no saben la verdad, o no quieren decir cierta cosa que va a ser un poquito difícil o va a picar. Entonces no hablan de tales cosas porque quieren diezmos, porque la iglesia es un negocio para ellos, no es un lugar que ellos verdaderamente siguen a Dios. No entienden eso. Entonces eso es la razón que cuando estamos leyéndole los mandamientos, sabes, no adulterarás, para recibir el reino de los cielos no podemos ya cometer adulterio. O una mujer no puede tener 2, 3, 4 varones sacando plata de ellos o buscando engañar a ellos. No puede ser eso. Puede engañar a hombres, no puede engañar a Dios. Entonces no mates. No puedes no puedes matar, y además de eso no puedes odiar, porque cuando menosprecias a una persona, especialmente sin causa, porque nuestra gente no odiamos el hombre llamado blanco, pensamos que él es Jesucristo o él es mayor que nosotros, tenemos que ser como él, de ser educado como él en sus universidades. No, porque nuestra gente no odian lo que estamos permitidos odiar, y odiamos nuestros hermanos. Esa es la razón que la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Los prójimos bíblicamente son los hijos de tu pueblo. También no podemos ir haciendo malo, quebrando los mandamientos con cualquier persona, incluyendo el hombre llamado blanco. No podemos ir a asesinar a ellos, o robar a ellos, o acostar con su mujer, nada. No podemos hacer tales cosas. ¿Entienden? Entonces, vamos a seguir. No hurtes, no podemos robar. No podemos engañar, sacar plata engañosamente, ni robar armado. No podemos hacer eso. No podemos robar si estamos en el trabajo y nadie vea y sacamos un poquito de dinero de la caja. No podemos. Y haciendo tales cosas, a veces engañando a los padres, porque uno vago, necesito eso para conseguir trabajo, eso, y saca la plata para comprar droga, algo así. No podemos engañar, no podemos hurtar, ¿ok? Dice, no digas falso testimonio. No podemos mentir, ni ser loro y repetir mentiras que no hemos confirmado. Ese hombre es así, ese hombre es homosexual, eso. No podemos decir cosas. No podemos mentir o decir falso testimonio. No podemos repetir lo que hemos oído si no es totalmente confirmado. Es una mentira, es forma de falso testimonio. Y además que eso, uno sin saber la Biblia, o están bajo religiones, cristianidad y eso, y están hablando de Dios orgullosamente, o está hablando de eso, y está diciendo mentiras y cosas en contra de la Biblia sin saberlo, aún estás dando falso testimonio.
No es solamente una mujer que dice que fue violada de un hombre o de su exnovio, algo así, no fue así. O golpeada o abusada o violencia doméstica y no fuera así. Eso es otra, obviamente, otra forma de falso testimonio. Pero también, más que nada, cuando hablamos de Dios en falsedades, como hacen en cristianidad, como hacen en catolicismo, como hacen en cualquier religión. Vamos a seguir. O si uno habla de Dios de su propio corazón, garantizado que por ser contaminado de ese mundo mentiroso, su conciencia o mente va a ser ya incluido de cosas que has aprendido de ese mundo y no de solamente la Biblia. Y es otro ejemplo de falso testimonio que te va a expulsar o que te va a quitar la vida eterna o prosperidad ahora en esa vida. Entonces vamos a seguir. Dice, no defraudes. Defraudiendo es, por ejemplo, una mujer deteniendo sexo de su hombre. Conforme a 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 hasta versículo 5. Y no solamente eso, si debes a una persona dinero, debe que pagarlo. Un préstamo, debe que pagarlo. Si es de familia, de mamá, de amigo, de socio en el trabajo o profesional, no importa. Tú tienes que guardar su palabra, especialmente cuando se trata con dinero, o aún más como una esposa, tiene que cuidar a su hombre y darle sus necesidades, y también el hombre tiene que hacer también eso a su mujer. ¿Ok? No defraudar. Vamos a seguir. Honra a tu padre y madre. Entonces hay muchos más mandamientos, pero esos son, no defraude. Eso es importante porque muchos dicen, sí, tenemos que guardar los 10 mandamientos todavía, pero la otra cosa no. No defraudar no es uno de los 10 mandamientos, pero es un mandamiento del Antiguo Testamento mostrándonos que es muy importante. En Levítico 19, capítulo 19, versículo 13. Y hay otras escrituras también. Entonces, eso es debiendo dinero a un obrero o un empleo y no pagándolo. Eso es como dice en la ley, pero también con entendimiento dado por los discípulos y por Jesucristo mismo, muestra que uno puede defraudar aún a su esposa, o la esposa a su esposo, o la novia a su novio, o el novio a su novia, si detengas las cosas que es tu deber conforme a Dios de dársela o dárselo, incluyendo el sexo, incluyendo siendo confiable, de la mujer cocinando para su hombre, el hombre cuidando a su mujer. Entonces es muy importante de aprender la Biblia para ser mejor verdaderamente y para seguir nuestro Creador y Padre Celestial. Entonces, hay más escrituras, hermanos, pero vamos a pausar aquí. Y también es importante de entender que las cosas que están pasando, las tormentas grandes, esos huracanes que están destruyendo cosas, inundicias, fuegos, esos incendios en todo lado. Cada vez que, no solamente en Australia el año pasado, pero en los Estados Unidos, en diferentes partes, Dios está juzgando ese mundo impío antes que Él la destruya. Eso no es un juego. Y la única forma que podemos salvarse es a través de la Biblia. Es la razón que la palabra de Dios, la palabra que Él habló a través de Jesucristo, eso es nuestra vida. Lo que estamos leyendo ahora es las cosas que nos va a dar la vida. Nos va a dar el entendimiento de ser más fuerte, de ser más sabio, de evitar problemas, de resolver problemas. Si ya tiene problemas con su mujer o en su casa o en su familia o problemas económicos, cualquier cosa, si sigues a la palabra de Dios, vamos a conseguir eso y ya pausamos. ¿Ok? Para entender la importancia de la palabra, no la iglesia, no tu cruz, no tu ídolo, no las cosas que tú piensas que es importante.
las cosas que Dios y Jesucristo nos dicen que es importante en la Biblia. Entonces, Mateo 6, escucha eso. Entonces dice, y si la hierba del campo, eso es San Mateo capítulo 6, versículo 30, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojes, pues diciendo, ¿qué comemos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos cubremos? Perdón, ¿o qué nos cubriremos? Porque las gentes buscan todas estas cosas. Porque vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. Dios es nuestro creador, es nuestro Padre Celestial. Él ya sabe de nosotros. Específicamente cómo somos nombrados, qué edad tenemos, qué edad vamos a fallecer. Si arrepintiéramos, que Él quizás nos va a agregar días a nuestra vida. Él está en control de todo, pero tenemos que aprender el significado de eso en vez de concluir qué eso quiere decir. Todopoderoso, eso es eso. No sabemos sin aprender la palabra. Y estamos aprendiendo que Dios, Él ya sabe que necesitamos. Entonces tú ahora, en la oscuridad, o yo aquí, a donde estoy viviendo, cualquier cosa que faltamos o necesitamos, Dios ya sabe. Si estamos enfermos, Él ya sabe. Él tiene su mano en eso. No está castigando. Entonces, pero, ¿qué dice ahora San Mateo capítulo 6, versículo 32? Porque las gentes buscan todas esas cosas, quieren plata, se valoran no a Dios, valoran sus ídolos, Alá, Buda, cristianidad, catolicismo, Vishnu, su dios que es elefante con 8 brazos, y adoran necedades en un mundo satánico, su mundo. Entonces, aún ciega o ciegos tienen plata, tienen dinero para estudiar en la universidad, para viajar, para tener tienda, para tener cosas materiales. Pero nosotros, nuestro camino es diferente. Eso no es nuestro mundo. Podemos sobrevivir o tener negocio, cualquier cosa, pero eso no es nuestra vida, nuestro mundo. No podemos seguir a ellos o como siervos de ellos, ver a ellos como son más que nosotros o como debemos que seguir a ellos como ejemplo. No. Ellos buscan las cosas carnales que nos sirven, que nos aprovechan. No podemos seguir a ellos. O tienen más plata, o quizás ellos saben, o quizás es un buen novio, o un buen esposo, o buena esposa. No. Escucha. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces, cualquier cosa, si faltamos comida, si faltamos suficiente agua, o jugo, cualquier cosa para beber, o leche para los niños, cualquier cosa que faltamos, Dios nos va a cuidar si pongamos a Él primero. El reino de los cielos es Jesucristo, es la Biblia, es su palabra, que nos da vida y también nos procura heredar el reino de los cielos, que es el mundo después de ese mundo impío, aquí en el planeta Tierra. Entonces, dice, así que no os congojéis por lo de mañana, que el mañana traerá su congoja, basta al día a su aflicción, significando que debemos tomar las cosas un día a la vez. Si tenemos tantos problemas, en vez de pensar hoy voy a multiplicar ese problema, va a ser, si es tan horrible hoy, va a ser doble peor mañana o el próximo mes. Y que, si no tengo la plata hoy, voy a tener más cargos y más cosas que tengo que pagar y más deudas y eso. Tranquilízate. Eso no es los pensamientos de uno que tiene fe.
que ya sabe, aún ignorante de la Biblia, que Dios nos va a cuidar. Dios es justo. Si ves en el espejo, las cosas están pasando mal, ve lo que estás haciendo. Estás corriendo con muchas mujeres, estás vendiendo droga, estás faltando respeto a tu madre, aunque vive en su casa, como hombre ya grande, como si fuera un niño todavía necesitando de ella. No, no puedes vivir así. Dios es recto, no permite eso. Tú no vas a prosperar viviendo así. Y estás quebrando muchos mandamientos que quizás no has leído o no entiendes suficientemente. No puedes honrar a tu mamá si ella tiene que sacarte del cárcel. O tiene que ir contigo al tribunal y sacar plata que ella no tiene. Eso es perfectamente lo opuesto de honrar. ¿Entiendes? Entonces, aprendiendo esas escrituras, tenemos que poner Dios y su palabra primero. Eso es lo que quiere decir buscar el reino del cielo. Buscar la vida eterna. ¿A dónde se encuentra? Las palabras de la Biblia. Específicamente Jesucristo nos dijo, las palabras que yo os he hablado son vida y son espíritu. Tienes que dejar que eso entre en tus oídos y hasta tu cerebro. Y se pega y se queda ahí. Y se comienza de procurar fruta. Y que seas fructífero. ¿Ok? Entonces, toda gloria, honor y apreciación solamente a nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, a través de su palabra y nuestro Rey Jesucristo, que es lo mismo. Jesucristo es la palabra de Dios, la palabra hecha carne. Abrazos santos, hermanos y hermanas. Cuídense y quédense en la Biblia. Agrega tu entendimiento que quizás comenzó hoy. Eso no hay problema. No tiene que compararse a los demás. Es de hacer lo que estás aprendiendo. Dios anda con cada uno de nosotros separado y también juntos si conjuntamos debajo de Él y su Espíritu. No buscas compararse con otros. Ay, mi tía tiene eso. No enfoque en tú mismo, como Dios nos manda. En Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Ok? Cuídense y agrega su entendimiento a diario, estudiando la Biblia y poniéndola por práctica. Cuídate.